nuestro tema para hoy, Padre, de acuerdo con las preguntas que nos hacen, es el feminismo. ¿Cuál es el papel de la mujer realmente en el mundo de hoy? ¿Qué pasa con la mujer? Este sí que es un tema contemporáneo, ¿verdad? Y delicado, porque a veces sin querer, los que participamos en las conversaciones, en los diálogos en la sociedad, podemos ofender la sensibilidad de algunas personas involuntariamente por usar una frase y un término que no fueron de su agrado. Ya de antemano pido perdón si alguien queda herido un poco en su susceptibilidad por totalmente modo involuntario. Yo me inspiro para responder esta pregunta que tantos nos hacen, en un comentario que hizo Juan Pablo II en el año 94, cuando este periodista Messori lo entrevistó y publicó un libro con el título Cruzando el umbral de la esperanza, que me imagino que bastantes habrán conocido este libro, en el cual el Santo Padre habló sobre multitud de temas, todos de muy candente actualidad. Uno de ellos, naturalmente, es el tema de la mujer. Y decía lo siguiente, que nos puede servir como punto de partida, si les parece. Decía así en la entrevista número 33, titulado Mujeres. Pienso que quizá un cierto feminismo contemporáneo tenga sus raíces precisamente en la ausencia de un verdadero respeto por la mujer. O sea, este es un dato histórico. Ha habido mucha falta de respeto por la mujer en la historia. Y el Papa opina que un cierto feminismo contemporáneo se inspira en una rebelión o en una reacción o en una respuesta a esta falta de respeto histórica. Una revancha. En algunos casos más extremos podría plantearse en términos como de una revancha, pero eso ya sería más parcial, sí, muy extremista. Y añade, la verdad revelada sobre la mujer por Dios a los hombres es otra. El respeto por la mujer, el asombro por el misterio de la feminidad y, en fin, el amor esponsal de esposo de Dios mismo y de Cristo, como se manifiesta en la redención, son todos elementos de la fe y de la vida de la Iglesia. Por eso, es mejor hablar en la teología, en el pensamiento cristiano, de teología de la mujer más que de feminismo. Porque nuestros datos no se basan solamente, o nuestras posturas, en una experiencia histórica que efectivamente ha sido tal, en la cual la mujer ha sido muy humillada en la historia, sino que nosotros nos remontamos a una revelación original de cómo debemos ver a la mujer y también al varón a la luz de lo que Dios nos ha contado sobre la condición humana, que es una perspectiva mucho más rica, pero se llama teológica porque se basa en datos que Dios nos ha dado, no solo en nuestra propia experiencia histórica. Entonces acá yo no voy a hacer muchos comentarios sobre el primer feminismo de tipo histórico, ¿verdad? Conseguir que la mujer tenga derecho a voto, tenga derecho a educación superior, etcétera, porque eso son derechos fundamentales que se van peleando en la historia a veces de modos muy sufridos. Y con los cuales los cristianos estamos absolutamente de acuerdo, por supuesto. Pero sí quisiera remontarme a este otro tema del cual se habla menos, que es la teología de la mujer. Y, si me permite, le hago una breve lectura, esta vez estoy leyendo tal vez demasiado, pero es también de honradez no hacer decir a otros, sino leer lo que han dicho. Allá por el mes de noviembre del año 1999, Juan Pablo II dijo unas palabras muy ricas sobre cómo se ve teológicamente a la mujer a la luz del libro del Génesis. Miren lo que decía. En el libro del Génesis 1:27 se lee: creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó, hombre y mujer lo creó. Ahora comenta así. El texto, dice Juan Pablo II, dice con claridad que ni el hombre ni la mujer tomados por separado son imagen del Creador, sino el hombre y la mujer en su reciprocidad mutua. Esto, digamos, es la visión cristiana, pero es revolucionaria. Así que como una sola cosa, digamos. Sí, porque el ser humano está necesariamente, el varón está necesariamente, intrínsecamente relacionado con el ser y el misterio de la mujer. Y la mujer está necesariamente relacionada con el ser y el misterio del varón. ¿Y en qué consiste sobre todo ese misterio? En que son dos seres creados por Dios
que entre sí se pueden mutuamente comunicar. Es que son complementarios, para mí no están completos el uno sin el otro. Sí. Los ermitaños, las carmelitas, todo lo que usted quiera, sí, están total y absolutamente entregados a Dios, sí, serán muy felices, pero psicológicamente no pueden estar completos porque Dios lo dispuso así. Sí. Pero son complementarios en un modo, digamos, mucho más rico, más profundo que el que puede ser, por ejemplo, de este instrumento con mi cara, que se complementan de alguna manera. Por supuesto, sí. Son en el sentido de que el varón, al tratar a la mujer, la va perfeccionando a ella en su propia condición personal. Y él, al perfeccionarla a ella, al darle verdad, al darle respeto, al darle lo que en justicia ha ido ganando, etc., él mismo se va haciendo más justo, más amable, más capaz de amor, etc. Y al revés, la mujer en la medida en que dialoga, se relaciona con el varón y le reconoce su propia dignidad personal al varón, y cuando tiene que aplaudirlo, lo aplaude, cuando tiene que agradecerle, le agradece, cuando tiene que comunicarle una verdad, se la comunica, le enseña, etc., ella se va desarrollando en su propia perfección personal, pero está al mismo tiempo desarrollando al varón. Y nuestra teología de la mujer nos dice que todo esto no es más que un reflejo del misterio de Dios mismo. Es decir, esto lo ha dicho Juan Pablo II en su carta a las familias de un modo muy rico. Dentro de Dios, los cristianos sabemos, conocemos y amamos esta revelación de que dentro de Dios hay un diálogo personal, interpersonal. La persona del Padre se da totalmente a la persona del Hijo. Hay un amor subsistente. En la Santísima Trinidad. Sí. Y el hombre y la mujer no son más que un reflejo de la Santísima Trinidad acá en la tierra. Hay una persona que se da totalmente a la otra y no puede vivir sin ella. Y la otra le responde recíprocamente y no puede vivir sin él. Y entre ellos hay una fecundidad que en el caso de la raza humana se manifiesta en los hijos. De modo que hay un reflejo muy rico, muy profundo, muy bello del misterio de Dios mismo en la Santísima Trinidad. Qué enfoque interesante y realmente maravilloso, ¿no? Maravilloso, que hace que ahí esté todo el remedio para las injusticias históricas, sociales que han ido ocurriendo en los tratos entre varones y mujeres. Porque muchos las consideraban como un objeto del cual los maridos eran dueños y las podían comprar y vender. No hagamos nombres, pero todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Es la historia del mundo. Sí, y sin ofender a los individualistas liberales, más o menos, en este caso se ha producido un fenómeno de negación de la realidad, como ha ocurrido, por ejemplo, en el debate entre liberales y socialistas. Los liberales negaban, en el fondo negaban, la naturaleza social del ser humano, como si cada varón o cada mujer fueran entes autónomos que no necesitan ni de los otros hombres ni de las otras mujeres. El individualismo radical, ¿verdad? Que eso es salirse de la realidad. Bueno, pues en el caso de los temas de varón y mujer, también sería una especie de individualismo extremo pensar que no son mutuamente dialogantes, enriquecedores, de donación mutua como en el misterio de Dios el varón y la mujer. Sería salirse de la realidad de lo que es el varón y la mujer. Ahora en la historia tenemos que ir curando los excesos, pero sobre todo con esta visión profunda, ¿no? Es una visión muy real, muy interesante y me parece magnífica. Lástima que tenemos que irnos a un corte. Bueno. Bueno, mire, padre, yo quisiera empezar por aclarar, para evitar los males entendidos. Sí. No es que yo me haya tirado contra las carmelitas ni contra nadie. Lo que quise decir fue que una persona puede ser eminentísimamente santa, pero un modelo de santidad total y absoluto que haya logrado superar con su virtud todas las cosas humanas habidas y por haber. Pero lo que quise decir es que justamente porque Dios los hizo complementarios al varón y a la mujer, desde muchos aspectos, psicológico, espiritual, religioso, fisiológico, sexual, en un montón de terrenos, nunca van a estar absolutamente completos desde el punto de vista que uno los quiera ver, si no están de alguna manera
complementándose. ¿He logrado aclarar la cuestión? Sí, tal vez, sí, creo que era necesario hacer alguna aclaración, pero tal vez, llegando, digamos, a casos más concretos, diríamos que la mutua donación del varón y la mujer entre sí se realiza en planos tan diversos como por ejemplo, el plano conyugal, en el cual hay una unión sexual, el plano, por ejemplo, de la amistad entre el varón y la mujer, en la cual no hay ni se busca de ninguna manera una unión sexual, o la relación que hay, que Jesús tenía, digamos, tan paternal hacia las mujeres, o la relación que hay entre hermanos y hermanas, que en su mutua donación se complementan y se perfeccionan entre sí, pero también ahí es otro distinto el cauce de la complementariedad, ¿verdad? Son distintos puntos de vista. Usted ve, padre, en la medicina, como una doctora o un doctor que toman la medicina como una misión, sí, reparan en detalles y cosas unos que a los otros se les escapaban, y no porque no fueran eminentes profesionales, sino porque es la naturaleza que actúa de ese modo. Sí. Ahora dígame, padre, ¿qué pasó con el papel que le dio Jesucristo a la mujer? Fue revolucionario. Lo que tal vez no se ha entendido bien, y es, por cierto, un poquito calumnioso decir que la Iglesia la Iglesia Católica, o que Jesucristo, la visión cristiana, no hizo mucho por la mujer. Eso sí que es verdaderamente injusto. Porque si hubo alguien que fue revolucionario históricamente en el modo de tratar y de promover el respeto a la mujer, fue Jesucristo, ¿verdad? Miren, en este documento, que es un documento interesantísimo, de Juan Pablo II, que es el documento titulado La dignidad de la mujer, que yo se los recomiendo vivamente. Lo escribió hace ya mucho tiempo, allá por el año 1988, y en uno de sus capítulos, el capítulo 5, trata precisamente de cómo trató Jesús a la mujer, y miren, les leo unas líneas nada más, y luego pongo algunos ejemplos. Dice así: es algo universalmente admitido, incluso por parte de quienes se oponen en actitud crítica ante el mensaje cristiano, que hay bastantes, que Cristo fue ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esa dignidad. A veces esto provocaba estupor y sorpresa, incluso llegaba hasta el límite del escándalo. Como dice San Juan en el capítulo 4, se sorprendían de que hablara con una mujer, porque este comportamiento era diverso del de los israelitas de su tiempo. Es más, se sorprendían los mismos discípulos de Cristo. O sea, los primeros que tuvo que ir educando a Jesucristo fue a sus propios seguidores. ¿Qué pasaba en la época de Cristo? A la mujer, por ejemplo, no se le reconocía una igualdad en el nivel de diálogo en temas importantes. Por eso en el pozo de Jacob pasó eso con la samaritana, que vinieron los apóstoles y lo encontraron hablando con una mujer y tan luego samaritana, ¿no? Claro. Algo de eso sí, hay, ¿no? Pero la sorpresa era cómo un rabí importante se rebajaba a tener un diálogo sobre temas importantes con una mujer. Era ese el problema cultural que... Ahora bien, Jesucristo, no solo con sus palabras, sino sobre todo con su conducta, iluminó mucho cómo debe ser el trato con la mujer. Porque tenemos, por un lado, el modelo que nos presenta él con su propia madre, con María Santísima, que tenía su propia vocación personal, de ser el vehículo, el camino materno por el cual Dios mismo vino a este mundo, ¿verdad? Y se nos presenta como el modelo de perfección hasta donde puede llegar una mujer, acá en la tierra, hasta la enorme dignidad de ser morada del Dios viviente, ¿verdad? Por otra parte, en la vida de Jesucristo apareció María Magdalena. María Magdalena era una mujer profundamente pecadora, que San Lucas dice que Cristo había echado 7 demonios de ella, que en el lenguaje bíblico de la época, 7 quiere decir una multitud. Se ve que tenía todos los pecados, tal vez los 7 pecados capitales, como decimos nosotros. Ahora bien, ¿qué hizo Jesucristo con esa mujer? La sumó como una de las principales discípulas de Cristo, y llegó a darle una gracia y una santidad y una categoría tan grande en el grupo de los primeros cristianos, que el día de la resurrección no se aparece primero a Pedro, que fue el primer papa, no se aparece a los apóstoles, que fueron los primeros obispos, se aparece a María Magdalena, a la pecadora arrepentida. Para Cristo no había personas que habían ya perdido de alguna manera su dignidad
ni por ser mujeres, ni por ser mujeres pecadoras, ¿verdad? Pero sus lecciones las hace a través de mujeres, muy concretas, históricas, ¿verdad? También entre sus amistades estaban Marta y María, que algunos discuten si esta María es María Magdalena o es otra María de Betania. Las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro. Una de ellas, claramente, una muy buena mujer de toda la vida, y la otra probablemente con una historia un tanto compleja. Para Cristo son igualmente amadas. Ahí está. No hay el más mínimo problema. ¿Y qué hicieron los cristianos al ver cómo era la conducta de Cristo con estas mujeres? Entendieron rápidamente que eran modelos de perfección en el modo en que el ser humano se puede relacionar con Dios y también con los demás. Y no dudaron en absoluto en darles veneración desde el siglo I. La Iglesia Católica tiene esa especie, digamos, de orgullo santo, que desde hace 2000 años, cuando mostramos como modelos de perfección, no mostramos solo varones, mostramos mujeres. Y no solo unas cuantas, unas pocas, sino que cuantitativamente más mujeres que varones. Lo que nosotros llamamos nuestras santas. Así que vamos ganando entonces. Y van ganando, por algo será. Ahora, padre, hay una cosita que muchas veces utilicé este argumento en discusiones sobre cuál era el papel de la mujer al lado del compañero. Que cuando Jesús la creó, de acuerdo con el texto bíblico, no la sacó de un huesito del pie para que no fuera su esclava, ni la sacó de un huesito de la cabeza para que estuviera en un nivel, quién sabe de qué forma, sino que la sacó del costadito porque ahí tiene el corazón y que entonces fueran un modelo de amor y estuvieran realmente compartiendo un amor profundo y sincero, primero a Dios y después por ellos, ¿no? Por los descendientes. Sí, esa interpretación viene desde San Agustín, ¿no? Que para que el hombre entendiera, decía San Agustín, que Dios se la daba por compañera. Claro. Ni por esclava, ni por superior, sino por una igual a la que se podía amar, que es una intuición muy rica, ¿no? Y la podríamos hablar tanto. Este Santo Padre también, al interpretar Génesis capítulo 2, va a este tema. Y dice que cuando Dios se la dio como ayuda, no quiere decir como sierva, sino como una igual sin la cual el hombre no puede llegar a la perfección. Es esta tradición riquísima, cristiana, que yo creo que en la cultura mundial no ha habido nunca otra tradición como la cristiana que dé una luz tan enorme sobre lo que es una mujer, ¿no? Y también sobre lo que es un varón. Claro. Bueno, yo como verá usted, a cada rato se me escapan cosas de San Agustín porque ha sido un gran hallazgo para mí haber podido leer sus escritos, ¿no? Bueno, padre, ya tenemos que irnos. En un próximo encuentro, si Dios quiere, seguiremos conversando. Sí, lo que podamos, con mucho gusto.